Shana Tová, Gmar Hatimah Tová. Estamos preparándonos para Yom Kippur, para el que tiene que ser el día más feliz del año, indudablemente. Y esto tal vez lo podamos afrontar, o esta conversación la afrontaremos en alguna ocasión, pero hoy quería comenzar con una idea que establece un vínculo entre la Haftará del libro de Shmuel que vamos a estudiar y este día de Yom Kippur, este día tan importante, estas semanas en las que nos conducimos o en las que tratamos de reflexionar con mayor intensidad, si cabe, y que son acompañadas por tefilot muy especiales, por oraciones muy especiales. Y yo quería traeros una que llama mucho la atención, que es una tefilá que lleva adelante o que enuncia el Sheliach Tzibur cuando va a comenzar el Seder HaAvodá en Musaf, tanto en Rosh Hashanah como en Yom Kippur. Y fijaos lo que pide. En Dios deposito mi esperanza, su presencia imploro. Le pido que me conceda la capacidad de expresión para que pueda cantar su magnificencia entre las multitudes aquí congregadas, para que mi lengua prorrumpa en cánticos, loando su maravillosa creación, pues es el hombre el que prepara su mente, mas es Dios el que concede la elocuencia. Adonai, Sefatai Tiftach, abre mis labios, Ufiyagite y la teja, y mi boca pronunciará tus lores. Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón. Adonai, mi protector y mi redentor. La interpretación, la traducción es la traducción que conocéis del Machzor del rabino Marcos Edry. Y esta tefilá es una tefilá que creo que resume perfectamente no solamente la posición o la responsabilidad de quien asume una tarea pública, ya sea un hazán, ya sea un rabino, o ya sea una educadora, un educador, que tienen la tarea de ayudar a que esos labios se abran, teniendo en cuenta que si bien uno va a preparar a cada una de las chicas, de los chicos, y les va a intentar favorecer el acceso a la información, el acceso al conocimiento en ellos, también hay una limitación. Como dice, el hombre prepara su mente, pero no es la persona quien concede la elocuencia. Y cada persona, cada una de las chicas y los chicos va a tener unas capacidades, y vosotros vais a trabajar también con todo eso. Así que quería comenzar con Ojila Lael, para que lleguemos a comenzar a conocer levemente, por un momento, a Shmuel. Shmuel, el profeta. Y antes de que comencemos a hablar sobre la Haftará, antes de que entremos en otros detalles, quería intencionadamente traeros este texto, que pertenece a la interpretación, a la explicación, a la Parshanut de Abarbanel, y que es francamente no solo inspirador, sino también un estímulo que despierta un gran número de preguntas. Y comienza así. Dijo Yitzhak Abarbanel: he visto como adecuado comenzar la explicación, la interpretación de este libro, el libro de Shmuel, con dos cuestiones, o elevando dos cuestiones
que me parece que son importantes, que son, que abarcan a la globalidad del libro, ¿okay? Del texto. Dice una, ¿por qué se llama este libro con el nombre de Shmuel? Dice, no se nos ha dicho que fue escrito por el propio Shmuel, ¿ok? Tal y como nos dicen nuestros sabios en Baba Batra. Dice, y además, lo habitual sería, por una parte, que el libro esté bajo la denominación de la persona que lo escribió, y dice, o de otra forma. Y así, de esta forma, sucede también que a veces la propia persona que escribe el libro no es mencionada en el título, como puede suceder con el libro de los Shofetim. Dice que lo escribió Shmuel. O el libro de Melahim, que lo escribió Yirmiyahu. Y sin embargo, a pesar de que lo escribieron, no fueron citados o mencionados o nombrados con su propio nombre. Así que nos dice, ok, posiblemente aquí hay algo más, porque el libro de Shmuel lleva el nombre de Shmuel, pero Shmuel no lo escribió, y si bien es cierto que no siempre tiene por qué ser así, y dice, entonces, ¿por qué? Y ahora dice, y este libro no fue escrito ni en su mayoría, ni en su integridad por Shmuel, sino una pequeña porción. Fijaos, nos dicen una pequeña porción. Dice, podría decir incluso una tercera parte. Y el resto lo escribieron Natán el profeta y Gad. ¿Y por qué no se llamó o por qué no se le dio la denominación de quien escribió o de la mayoría? Y sin embargo se dio en el nombre de ese actor minoritario. Esta es la primera pregunta que él plantea, ¿okay? Y queda abierta. Ahora, la segunda pregunta dice, tiene también dos componentes, o despierta dos dudas. La primera, ¿por qué no contó el profeta, en este caso, en este libro, todo lo relativo al rey David? Y sin embargo, en Divrei Yamim tenemos más datos. ¿Por qué Shmuel no relató todo lo referente a David en este texto? Y si la segunda pregunta que se plantea es ¿por qué? ¿Por qué Esra en Divrei Yamim repite, repite algunos de los relatos, algunos de los textos que ya están escritos aquí? Dice, ¿cuál es el beneficio de que Esra hiciera esto? ¿Acaso hay algún tipo de beneficio? Bueno, y nos dice cuál era la necesidad. Yo quería abrir estas preguntas frente a vosotros, porque me parece que es importante tenerlas en cuenta y tener en cuenta que no somos los primeros judíos en plantearnos cuestiones en torno al texto, en torno a las intenciones, en torno al significado, sino que formamos parte de una larga cadena, Ahora, ¿quién era Shmuel? Este Shmuel que nos dice Abravanel, que escribió un tercio del libro de Shmuel. Shmuel era el hijo de Elcaná y de Hana. Elcaná y Hana. Y vamos a conocerles un poco más. Elcaná era una persona que cada año subía a Jerusalén, a la Regel, y
y que cada año además nos dicen en el Midrash, lo hacía de una forma diferente. En Yilkot Shimoni nos cuentan el Caná y su mujer y sus hijos y también sus hermanas y todas las personas cercanas a él, eh, peregrinaba cada año, peregrinaba cada año. Y iban y dormían durante la noche en las calles de la ciudad y toda la ciudad se emocionaba, se sentía conmovida por esta expresión ¿cierto? Cuando esta familia se dirigía hacia Shiloh. Y dice, y les preguntaban, ¿hacia dónde vais? La familia del Caná está encaminándose hacia Shiloh para peregrinar y la gente que ve cómo, cómo se comportan, les pregunta por qué, a dónde vais. Y les dicen, y él contestaba, a la casa de Adonai en Shiloh. Y desde allí, desde la que saldrán la Torá y las mitzvot. O sea, sé que han de ser un lugar donde uno aprende. Y les decía además, ¿y vosotros por qué no venís con nosotros? Vayamos juntos. Fijaos lo que hace el Caná. El Caná no solamente peregrina, sino que además invita a la gente de una forma, evidentemente, sin forzar, a incorporarse. Inmediatamente sus ojos se emocionaban, se encendían y se veían lágrimas, ¿cierto? Y les decían, ¿iremos con vosotros? Y ellos contestaban, sí. Y em, cada año se incrementaba el número de personas que iban. Decían, en este año 5, al año que viene nos dicen 10, hasta que todos peregrinaban gracias a ese ánimo que les inspiraba el Caná. Y a través del camino, por el camino por el que subía este año, por el que peregrinaba este año, no peregrinaba al año siguiente. Fijaos, el Caná no iba insistiendo cada año en el mismo sitio, sino que lo que hacía era caminar por muchos diferentes caminos. Así que este año subía por un camino, al año siguiente por otro, hasta que todos subían Olim la Regel con él. Y le dijo el creador del mundo, o el santo bendito sea, a Elcana, tú, tú has de alguna forma ayudado al pueblo de Israel a que se sitúen, en la balanza, en el lado del Zhut. Y les has enseñado las mitzvot, los has educado en las mitzvot. Y gracias a ti hay muchos que han conseguido méritos. Ahora lo que voy a hacer para ti, le dice el creador del mundo, es que vas a tener un hijo que va también a hacer esto mismo, que va a conseguir que el pueblo de Israel compre cuando digo compre me refiero a adquiera estos zhut, que les va a enseñar mitzvot, eh, y por lo tanto, eh, eh, el pago para el Caná, nos dicen, la madeta, se besajá el Caná Shmuel. Así que ahora has aprendido que ¿por qué nace Shmuel? Gracias al trabajo del Caná, gracias al, al espíritu que el Caná impone en sus acciones, Shmuel aparece. Ahora, fijaos,
Lo que nos viene a decir Hazal, de alguna manera, es que tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos, porque nuestras acciones tienen una influencia educativa, una influencia en absolutamente todo. Cuando alguien dice, soy solamente una persona, no puedo cambiar el mundo, y esto lo escuchamos mucho. Fijaos qué ejemplo. El Caná comenzó a peregrinar a Shiloh e invitaba a la gente de una forma agradable, de una forma simpática, no forzando. Y con el tiempo todo el pueblo de Israel subía con el Caná a Shiloh. Y además él le supo seguramente transmitir esto a su propio hijo, a Shmuel. Continuamos. Una preguntita muy corta. Sí, Recién, la mejor de recién, ¿de dónde es? ¿me escuchaste? No. No, No. no. Yilkutei Simoni. ¿Ok? Bueno, en Tana de Rabí Eliyahu, Rabá, nos dicen, no solamente, no solamente que el Caná peregrinaba cada año, sino se preguntan de nuevo por qué tuvo el privilegio, el zhut de que Shmuel fuese su hijo. Dicen, en el tiempo en el que Dios en los cielos le dijo a Hizkiyahu que se iba a sanar, ¿os recordáis de este relato que ya habíamos traído? Cuando le dice a Hizkiyahu, te vas a recuperar gracias o como recompensa a tu tefilá, eh, también sucede algo similar aquí con el Cana, ¿ok? Y nos cuentan una historia similar o un relato similar al que ya hemos escuchado antes, pero además se nos dice algo muy interesante. Fijaos, yo estoy ya prácticamente en el final. Nos dicen, Akadosh Baruchu Bochen Libot Uklayot. El creador del mundo es quien puede analizar, ver, explorar los corazones, o sea, el lugar de los pensamientos, y los clayot, los riñones, el lugar donde están los sentimientos. Y dijo el Caná, a el Caná, le dijo lo mismo que habíamos dicho antes, ¿ok? Le dice, Hayeja niotzimimcha, ven שיכריע את כל ישראל לכף זכות, ויחנכותם במצוות, ויזכו לרבים על ידו. De nuevo, la idea es que existen consecuencias que se derivan de nuestras acciones. Y fijaos, lo importante de todo este texto es esta última frase. El Caná Shmuel, Ubishar Hizkiah Menashe. La recompensa para el Caná fue Shmuel, o la consecuencia de las acciones del Caná fueron Shmuel. Y de Hizkiyahu, ¿os acordáis que rezó para curarse y que después dijo que en mi tiempo esté todo bien? ¿Me estás contando que va a venir un tiempo difícil? Bueno, que los demás, dice, de él sale Menashe. Menashe es un rey que fue no solamente cruel, sino que además una persona parece ser no demasiado positiva para el pueblo de Israel. Es la diferencia. Hizkiyahu era un buen hombre. Hizkiyahu hacía buenas acciones. Era una persona de fe. Pero tenía esa limitación, por llamarlo de alguna forma, tenía esa tendencia. Hoy lo denominaríamos egoísta, en aquel momento no sé cómo se denominaría. Tenía esa tendencia. Y sin embargo el Caná no.
El Caná tenía otro tipo de pensamiento. El Caná, además, es un hombre de Dios, un profeta que además viene a reprender a la casa de Elí, ¿ok? En Shiloh. Y que además trae las besorot para este pueblo. Y así se nos comenta en el libro de Shmuel, eh, que llegó Shmuel, el propio Shmuel, eh, y le dice a Elí, le trae una nebuá, y le dice, Veloyes aquí en Beiteja, Kola Yamim, no va a volver a ver uno que sea el Cohen Agadol de tu familia. Y así sucede después. Y, y esto tiene una gran importancia, ¿ok? Esto tiene una gran importancia porque, ¿recordáis cuando hablábamos de Yirmiyahu? ¿Recordáis que hablábamos sobre a qué familia pertenecía? Cómo había sido el pasado de esa familia, dónde habían estado residiendo y viviendo. Elí es en este momento, en el momento en el que, antes del nacimiento de Shmuel, en el momento en el que Caná viene a, a, a su peregrinación en el templo de Shiloh, es el Cohen Agadol, o sea, es la figura más importante. Imaginaos la tefilá de Yom Kippur sin Abodat Cohen Agadol. No habría nada, no tendría contenido, nos faltaría una parte muy significativa del servicio. Ese era el tafkid, ese era el papel que tenía el Cohen Agadol Elí, un papel central en la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero sus hijos y su casa parece ser que se corrompieron, ¿cierto? Lo sabemos por lo que por lo que nos dicen en el propio texto del libro de Shmuel. Y lo que le viene a decir Shmuel, fijaos cómo continúa la nebuá, dice, Veakimotili Kohen Neeman, y voy a nombrar un Cohen que sea fiable, no un Cohen que se aproveche de su estatus, como estaban haciendo los hijos de Elí en aquel momento. Ahora bien, el Caná, según nos dicen en el Sefer Shmuel, es de Efrat, ¿ok? El área denominada Efrat. Pero en Divrei Hayamim nos dicen que el Caná es un descendiente de la tribu de Leví. Nos dice de Benei Leví, dice tenemos el Caná, y también en Benei Leví tenemos a Shmuel, al propio Shmuel. Así que nos están dando un dato muy importante. Shmuel no era Cohen, a diferencia de otros profetas que hemos visto. Shmuel era un Leví. Y aquí vemos, por lo tanto, un tipo de liderazgo que ya en la propia pertenencia o en la propia descripción familiar nos da una pista de cómo ha de ser ese liderazgo. Un liderazgo de apoyo. Y fijaos, ¿qué es lo que hace Shmuel? Shmuel Mamlich. Shmuel es la persona que unge tanto a los reyes. Y es lo que él viene a hacer y los acompaña también. Es muy interesante su posición y su tarea. Ahora, Shmuel también es el hijo de Haná, y esto no nos lo podemos olvidar. Hannah es tratada en el texto a veces no con demasiada justicia, ¿verdad? Trata de borracha. Si bien ella, ciertamente, si bien ella también tiene la capacidad de ser asertiva.
Y aquí tenemos un modelo muy positivo, el modelo de Haná. El modelo de Haná, que es una persona que está sufriendo, está pasándolo mal porque tiene una preocupación, tiene una inquietud, y sin embargo también sabe y está convencida de que puede hacer algo. En primer lugar, sabemos que ella reza, pero ella también podría haber desistido y haber dicho, ¿para qué peregrinar cada año tantas veces a Silo? ¿Ok? ¿Para qué todo el tiempo estar subiendo a Silo? Y sin embargo, no desistió. Ahora, Haná, lo primero que nos dicen de ella es que no tiene hijos. Y esto lo sabemos, conocemos el relato. La segunda cosa que sabemos de Haná es que es una persona que reza. No tiene hijos y reza. Y fijaos, la descripción en el texto de Shmuel de Haná, en ese momento en el que reza, nos dicen, Vatakom Haná acharei ochla beshilo, veacharei shotá. Nos dicen, se levantó, se alzó, ¿okay? Haná, después de haber comido y de haber bebido en Shiloh. Y Elí, el sacerdote, está sentado en la silla que está junto a la entrada del Ejal y dice, Vehimarat Nefesh. Su alma está llena de amargura, pero sin embargo, Vatit Palel al Adonai, y le rezaba a Dios. Ubajó tifke, y lloraba. Esta expresión ubajó tifke la hemos visto también cuando hablábamos del templo, de la destrucción del templo, si recordáis. Y lloraba, bajó tifke, nos lo dicen 2 veces incluso, ¿ok? Es como lloraba amargamente, desconsoladamente, por la amargura de su corazón. Y entonces hizo un neder, se comprometió a algo. Y dice, voy a dedicar este chico, si nace, durante toda su vida va a estar dedicado a Dios. Y continúa Hannah rezando, y Elí, dice, la ve de alguna forma. Y ella habla en su corazón, sus pensamientos. Fijaos hasta qué punto el pensamiento de la persona genera también una influencia en la realidad, ¿cierto? Aquello que nos dicen de Machshavá meyatzeret metziut, el pensamiento condiciona la realidad. Dice, ella en su corazón está rezando, está hablando en su corazón, y solamente sus labios se mueven levemente y su voz no se escucha. Y entonces es cuando nos dicen, Elí pensó que estaba borracha, si bien no lo está. Ahora, en Masejet Berajot aprendemos cantidad de cosas sobre la tefilá, y una de ellas es cuántas cosas aprendieron nuestros sabios sobre la tefilá, sobre la amidá, ¿ok? Porque sabéis que en la lengua de Hazal, de los sabios, del Talmud, cuando se habla de tefilá, solamente nos referimos a tefilat shmona esrei, a la amidá, ¿ok? A la tefilá del Ajas. Y nos dijeron nuestros sabios, o repetían nuestros sabios, quien reza debe enfocar su corazón, debe dirigir su corazón hacia el cielo. Y entonces todo esto, ¿de dónde lo aprenden? Dicen, hay una baraita que dice, que dijo Rabbi Yehudá, así era la costumbre de Rabbi Akiva. Cuando rezaba en público, o cuando él era el Sheliach, ¿cierto? Trataba de no, cuando rezaba con la gente, con su comunidad, él trataba de rezar de una forma más corta, más concreta, más concisa.
y de una forma también muy inspirada. ¿Ok? Mekatzer Beolé. Él avanza, ¿ok? En la tefilá. ¿Para qué? Para no hacer que la gente esté horas y horas y horas en el servicio. Fijaos, este es un concepto tirja de tzibura, litroa tzibur, muy importante. El seliach tzibur no puede generar sufrimiento al kahal, ¿ok? Haciendo una tefilá muy larga. Y dice, y cuando rezaba el solo, si había una persona que lo veía al entrar y lo veía en una posición, salía, ¿ok? Y lo veía en otra. ¿Y por qué? Nos dicen por las kriot veistajabuyot, porque se inclinaba y se reclinaba. Ahora, continúan analizando el tema del Tfilat Amidá y llegan a la cuestión que es referente a si la persona debe de hacer sonar su voz o no. Y nos dicen, Yahol Yashmia Kolovit Filató, y puede hacer sonar su voz en la tefilá, y dice, ya dijo Hana, que varme fogash al yadei Hana. Fijaos, Hana viene y establece algo, ¿ok? Shenehemar vekolalo yishma, lo yishama, y su voz no era escuchada. O sea, Hana se viene a incorporar de alguna manera a un conjunto de personas sabias que transmiten el conocimiento de cómo hay que hacer las cosas, y entre otras, el servicio que hoy tenemos, el servicio, la tefilá, que viene en sustitución de los sacrificios del templo. Y Hana es por eso que aparece en nuestras tefilot, cada mañana leemos esta porción de Hana. Ahora, preguntaban cuántas alajot fueron aprendidas de Hana, ¿ok? Dicen la primera, y Hana medaveret al libá, o sea, habla en su corazón. De aquí que quien reza tiene que orientar su corazón. Dicen, Rafesh Fatea Naot, solamente se mueven sus labios. Y de aquí, nos dicen en Masejet Brajot, que el que está rezando lo va a hacer utilizando también sus labios. Pero su voz no era escuchada, y de aquí que está prohibido que levante la voz en la fila. Y fijaos lo último que nos dicen, cómo interpretan la cuestión de si Hana estaba borracha o no estaba borracha. Nos dicen que pensó Eli que estaba borracha, y dice, de aquí aprendemos que está prohibido que el borracho rece. Y yo creo que queda una pregunta abierta en este sentido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Y bueno, aprenden algunas cosas más. Nos dicen además sobre el libro de Shmuel. El libro de Shmuel, recordáis que hablábamos en nuestra última clase en la penúltima Perdón, Rad, clase, cuando... Sí. Una pregunta antes de que te vayas a lo que vas a explicar ahora. ¿Por qué el pensamiento de que estaba borracha? ¿Hay algún midrash? Bueno, primero el texto lo menciona, ¿no? Ciertamente, se dice, Elí pensó que ella estaba borracha. Claro. Los sabios saben que ella no estaba borracha. En el texto en hebreo está muy claro que ella no estaba borracha, pero ¿de dónde viene esto? Elí observa a una persona que hace algo que no es algo que parece ser que se hubiera hecho habitualmente en aquella época. ¿Ok? Es una época en la que todavía predomina, es la época del predominio del servicio en el templo, del servicio tal y como lo conocemos leyendo los textos de Yom Kippur
o los textos de los sacrificios. No existe todavía un servicio centrado en las palabras. La palabra. Por lo tanto, cuando Elí ve a Haná, dice, ¿qué está sucediendo aquí? Debe de estar borracha porque acaba de comer y acaba de beber. Pero fue un pensamiento de él, ¿ok? No es algo que nadie más haya apuntado. Ahora, retornando a esta idea del qué es lo que está sucediendo en el contexto. Por una parte, fijaos, está el Mishkan en Shiloh. Y la gente viene a Shiloh a ofrecer sus sacrificios y ahí está el servicio. Por otra parte, ha concluido la época de los jueces. Se terminaron los sofetim. Y Shmuel va a abrir paso a una nueva época. A una nueva época. Fijaos, Elí, de alguna forma, es el continuador de Shimshon, ¿ok? Con respecto a lo que es la Anagar, con respecto a lo que es el liderazgo del pueblo. Y Shmuel va a tomar el relevo. Pero Shmuel va a tomar el relevo para establecer otro nuevo tipo de liderazgo en el pueblo de Israel. Un liderazgo que además es solicitado por el pueblo. Esto lo tenemos también en la Torá. Entonces termina la época de los Sofetim. Además, se produce el Jorbán del Mishkan Shiloh. Es destruido el Mishkan en Shiloh. También, como os decía, tenemos un nuevo liderazgo, porque comienza Beit David, pero antes tendremos también que ver a Saúl. Ambos reyes fueron ungidos, fueron coronados por Shmuel. Y además, fijaos lo que nos espera. Tenemos Beit David y ¿quién viene después de David? Shlomo. Y Shlomo va a construir el Beit HaMikdash. No sin que antes veamos el Aarón Abrit pasar de un sitio a otro y sufrir algunas peripecias. Ahora, Shmuel fue de alguna forma santificado o entregado al creador del mundo, al servicio del creador del mundo, debido a la promesa de su madre, en un principio, ¿cierto? Pero parece ser que después Shmuel nos demuestra que él continúa con esta devoción, pudiera ser tal vez en función del miedo que siente hacia las personas. Y así nos dicen que Shmuel Itnazeo, o se sé que no bebía vino, etcétera, etcétera. Y dice, nos comentan en Masejet Nazir, que no había o no sentía miedo, ¿ok? Debido a esta condición de él. No tenía miedo. Y decía, a diferencia de Shimshon, que a él sí se decía que temió. Y dice, también en el caso de Shmuel se dice Moá. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre la utilización de este término Mogá en Shimshon, que también era Nazir? También en Shmuel, ¿cuál es la diferencia? Nos dicen, solamente hay un tipo de temor, que es el temor a las personas de carne y hueso. Y le dice, ¿acaso no está escrito
¿cómo voy a ir a hacer esto? Y va a escuchar Shmuel y tal vez me mate y me asesinará. Cuando Shmuel se ve, no Shmuel, perdón, Saúl, cuando Shmuel se ve en la situación de tener que coronar, buscar un nuevo rey para Israel, porque Saúl parece ser que no cumple con los requisitos, y dice, ¿cómo voy a hacer esto? Si se entera Saúl, me va a matar. Y entonces dicen, en aquel momento ya tenía Moab, ya tenía, sentía pánico, miedo sobre las personas. Entonces, fijaos, Shmuel es una persona que es bendecida y que es dedicada desde su nacimiento al servicio divino. Pero, a pesar de todo lo que haya podido ver, a pesar de ser profeta, nos demuestra que también sentía miedo, de las otras personas. Y que a pesar de ese miedo, de cualquier forma, continuó desarrollando su tarea. Ahora, el propio Shmuel también tiene un proceso de aprendizaje que no es corto, ¿ok? Y cuando le es entregado, recordáis que hemos hablado antes sobre esa profecía que él le transmite a Elí de que su casa va a ser, su familia no va a estar en la Kiuná Gedolá. También en Shmuel podemos escuchar ese miedo. Y fijaos, se nos lo describe aquí en el primer capítulo, en el tercer capítulo, perdón, como un joven, un adolescente, venaba Shmuel, Mesharet Adonai Lifnei Eli. Y el joven Shmuel era quien servía a Elí, a Adonai, debajo, digamos, junto con Elí o al servicio de Elí, de alguna forma. Y dice, le llamó Dios y le dice Shmuel, Vayomer Ineni, estoy aquí, como dice también Abraham Avinu. Vayagotz el Elí, Vayomar, Ineni, Kikaratali. Fijaos, no solamente Dios llama a Shmuel, sino que también Elí reclama a Shmuel. Y a los dos les dice, Ineni. Y después Elí se queda dormido, porque le dice, no te he dicho, ¿ok? Y de nuevo Dios, así comienza la profecía de Shmuel, de nuevo Dios llama a Shmuel, y viene Shmuel, se levanta y va a donde está Elí, porque al fin y al cabo, él está sirviendo con él. Y le dice, estoy aquí porque me llamaste. Y le dice, no te llamé. Y se volvió a acostar. Y entonces de nuevo Dios vuelve a llamar a Shmuel y se levanta y fue donde Elí y le dice, estoy aquí porque me has llamado. Y dice, Vayaben Elí ki Adonai Kagalanao. Y comprendió Elí que fue Dios quien llamó al joven. Y fijaos qué interesante. Este profeta necesita ser llamado 3 veces para que otra persona sea quien se dé cuenta de que él es profeta, de que es Dios quien está hablando con él, quien se está manifestando. Y ahora vemos la respuesta cuando es consciente Shmuel de cuál es su papel. Dice, Vayomer Shmuel, Daver Kishomea Abdeja. Y dijo Shmuel, habla,
pues está escuchando tu Tu siervo. siervo. Fijaos qué interesante. En primer lugar, no comprende qué es lo que está sucediendo y qué paralelismo con la vida, con cualquier experiencia en la vida. En primer lugar, necesita que lo llamen una y otra vez y él acude a otra persona creyendo que en esa persona va a encontrar una respuesta. Pero no es esa persona quien le va a dar la respuesta y la persona le dice 3 veces, no soy yo quien tiene que responderte, no soy yo quien te está llamando, no soy yo quien te está demandando. Y es esa otra persona también quien le ayuda a abrir los ojos. Y en ese momento Shmuel adquiere la capacidad de comprender cuál es la importancia de su tarea. Ahora, no solamente Shmuel teme en Shiloh a Elí, ¿ok? Sino que es llamado a actuar y a decir de verdad algunas cosas que no son sencillas, a transmitir a Elí algo, un mensaje que no es fácil, porque fijaos, cuando le tiene que decir en aquel día le di la posibilidad de, por una parte, ser el Cohen Agadol, pero voy a tener que cumplir todo lo que ya dije sobre la casa de Elí y voy a tener que quitarles el tafkid. Entonces se nos dice que se fue a dormir Shmuel hasta la mañana y que se abrieron las puertas de la casa de Dios y tenía miedo Shmuel de decir todo lo que había escuchado a Eli. Entonces fue Eli quien llamó a Shmuel, diciéndole, Vayikra Eli et Shmuel, Vayomer Shmuel, Beni. Y le dice, Vayomer Beni. Fijaos, es una relación muy interesante, porque Shmuel tiene que darle una muy mala noticia a él. Pero teme en el momento que él ve a Elí físicamente, viene dispuesto, ¿no?, a hacer su trabajo, cumplir con su obligación. Pero cuando tiene que hacerlo a la hora de la verdad, se presenta ante él y dice, me da miedo. Ahora que lo estoy viendo delante, me genera respeto. Pero y sin embargo es Elí, aun sabiendo de alguna forma que puede ser que venga a decirle algo que tal vez no le vaya a gustar, le dice Shmuel, y le dice Shmuel, hijo mío. Y Shmuel le dice, aquí estoy. Ahora, es una persona mayor a la que una persona que está a su cargo, que está a su servicio, viene a decirle, a informarle de algunas cosas. Y sabe que tal vez esas cosas no son cosas que sean positivas. Y aún así tiene la capacidad de escucharlo. Fijaos en la posición de cada una y cada uno de vosotros o de nosotros. Cuando tenemos un puesto de una cierta responsabilidad, o cuando alguien tiene un puesto de responsabilidad sobre nosotros, pensemos cuántas veces hemos visto abrirse esa puerta y hemos entrado y hemos visto la imagen de la persona. Y cuánto hemos podido llegar a temer decirle lo que realmente nos parece que hay que decir. Y pensemos en quiénes han sido aquellas personas que, cuando hemos llegado a esta situación, nos han dicho, hija mía, hijo mío, dime, ¿qué está pasando? Aunque me duela. Y así hace Shmuel. Y le dijo Shmuel todo lo que le tenía que decir. Una pregunta, pero ¿Adonai no se lo había advertido antes a Elí, de alguna manera?
Sí, pero Shmuel tiene que volver a transmitir. Claro, porque yo digo capaz que Elí, advertido de alguna manera, capaz que tenía curiosidad si eso se iba a cumplir o no, y Shmuel venía a decirle justamente eso. Elí es también consciente de lo que está sucediendo en su casa. Claro, claro. Bueno, entonces, bueno, al final sabemos que Shiloh es finalmente destruido. De cualquier forma, aquí esa mala noticia que Shmuel se ve forzado a transmitir nos hace reflexionar también sobre muchas otras cosas. Ahora, tenemos también que Shmuel viene a ser el heredero de Elí y de también sus hijos. Es el sucesor, en vez de ser los hijos, es Shmuel quien sucede. Y se nos relata el fallecimiento de los hijos de Elí, precisamente porque llevan a cabo acciones o cometen abusos, ¿ok? Y además, porque cuando salen los hijos de Israel, tal y como se nos describe aquí en el capítulo 4 del primer libro de Shmuel, a la guerra contra los Plistim, dicen los ancianos de Israel, vamos a tomar en Shiloh el Arón Abrit, el arca, y vamos a llevarlo en la lucha, porque así se acostumbraba en aquella época, ¿ok? Contra nuestros enemigos. Y fijaos, si recordáis lo que sucede en este caso, es que es sustraído el Arón. El Arón. Y se nos dice, después de que todo esto sucede, que también Honfi y Pinehas son secuestrados con el Arón. Y tienen en ese momento 98 años Elí. Y no ve bien. Y fijaos, venir a decir a Elí, a contarle esta noticia. Y no solamente eso, Elí escucha que nos dicen, Vayishma Elí et kol hatzeaka. Y se pregunta, ¿qué es este grito? ¿Qué es lo que está pasando al pueblo? Imaginaos la pérdida que supone el tener que separarse, el alejarse del Arón Abrit. Y cuando recuperan el Arón Abrit, cuando es secuestrado, disculpad, el Arón Abrit, lo que sucede es que esto supone un dolor inmenso y se nos cuenta cómo cae hacia atrás y cómo fallece en ese momento. Imaginaos el trauma nacional, ¿no? Bueno, en Shmuel, como os decía antes, hay un cambio de estrategia, que es pasar a la estrategia de escuchar al pueblo, ¿ok? Y viene el pueblo a pedirle, de alguna forma, a Shmuel, nos dicen, Zaken Shmuel, cuando ya era mayor. Y cuando sus hijos estaban siendo los jueces de Israel, ¿ok? Nos dicen que sus hijos han puesto, dice, Velo al Jubanav Bedraja. No fueron sus hijos por su mismo camino. Fijaos, Shmuel parece ser el sumum de la perfección, y a diferencia del Caná, no parece disfrutar del eshut, del beneficio de tener hijos que sigan su camino al 100%. Y dice, Vayitu Abatzá,
Shohan, Vayatu Mishpat. Hicieron tres cosas. Se volvieron sedientos de riqueza, se dejaron sobornar y además torcieron el juicio. ¿Ok? Entonces se juntan todos los ancianos de Israel y vienen a Shmuel. Y Shmuel ya conoce esta historia, porque la ha visto con la casa de Elí. Y nos dicen al final de este suceso, de este capítulo, Vayomer Adonai el Shmuel, Shma Bekolam, le dice Dios a Shmuel, escúchame, te están haciendo una demanda, te están pidiendo que haya aquí un cambio. Escucha sus voces. Veimlachtalahem Melech, y les vas a coronar, les vas a dar un rey. Y le dijo Shmuel, Shmuel a la gente de Israel que cada uno vuelva a su ciudad. Fijaos, los hijos de Israel vienen donde está Shmuel a quejarse de una situación injusta. Shmuel podría haber protegido aquí a sus hijos y haber dicho, no, pero no debe ser para tanto. Podría haber estado ciego, como nos dicen que estaba Elí. No es una coincidencia que nos digan que Elí era anciano y que no veía, que sus ojos se habían oscurecido. En el caso de Shmuel, no sucede esto. Shmuel es anciano, pero Shmuel tiene claro que el bienestar de sus hijos, la voluntad de sus hijos, no puede sobreponerse a la voluntad del pueblo. Y por lo tanto, cumple con lo que Dios le está pidiendo. Bueno, Raf, pero se toma su tiempo porque, digamos, ¿no? Digamos que es la primera vez que se menciona que esto está sucediendo e inmediatamente él toma cartas en el asunto. O sea, no se demora demasiado, si hemos de ser justos. En el caso de Elí permite que sus hijos hagan todo lo que quieran, incluso tomar el Aarón Abrit y llevarlo sin haber sido esta situación recomendada o recomendable. Llegan a perder el Aarón Abrit, fíjate hasta dónde llegamos, ¿no? Y solamente cuando Elí se da cuenta del tamaño error que ha sido el no poner límites, como decía Rita al principio, entonces Elí se da cuenta de que demasiado tarde para corregirlo. Y es cuando Elí muere. Shmuel no. Shmuel solamente aquí empieza el verdadero trabajo de Shmuel. Yo creo que Elí a los hijos lo veía como una cosa perdida. Buscar a David y situarlos en el trono. Sí, Gabriela. Yo creo que Elí a los hijos lo veía como una causa perdida, porque yo cuando leo la muerte de Elí, le apenó más lo del arca que digamos que la muerte de los hijos. No sé, creo que no fue ese el caso. Creo que lo que le sucede a Elí es que le apenó el haberse dado cuenta demasiado tarde de que estaba con su actitud dañando a sus hijos. Claro. Por lo tanto, sí le dolía por sus hijos, pero sí, solamente se hizo consciente de cuánto daño y cuánto mal estaba haciendo en aquel momento. Claro. Ahora, Shmuel, por lo tanto, pasa a ser el manig, el líder espiritual, que además es quien corona a Saúl. Pero continúa siendo profeta. O sea, se continúa aconsejando, continúa conduciendo. Tiene otro tipo de liderazgo. Y además, él es quien tiene que poner fin una y otra vez a regímenes que parecen no ir por el buen camino. Nos dicen de Shmuel, Vedibrei lo ekim, dice el creador del mundo que Shaul no cumplió con lo que se le había sido pedido. Y por lo tanto, Shaul
no puede ser rey. Ahora, de nuevo, Shmuel, por segunda vez, si en la primera ocasión temía a Elí y a tener que darle aquella terrible noticia, en esta ocasión tiene que hacer lo mismo y estamos ante el segundo ataque de pánico, podríamos llamar, de Shmuel, cuando tiene que buscar y comenzar o entronizar a David. Además, nos dicen que todos, digamos, hemos escuchado en Tilim, Moshe ve'Aaron bekohanav u'Shmuel bekorei shemo. Este pasuk, este versículo en Teilim, parece venir a generar una interrelación o algún tipo de relación, algún tipo de comparación entre Moshe y Aarón en su sacerdocio, en su tarea, y Shmuel. Parece que no, en este pasuk nos vienen a poner dos figuras que pesan lo mismo, Moshe y Aarón y Shmuel. Y fijaos por qué, porque en Shmuel lo que tenemos es el líder que acompaña al pueblo en las decisiones, el líder que también comparte el poder con otros líderes, no es un líder exclusivo, igual que no lo son Moshe y Aarón, hay una división en el liderazgo, hay un liderazgo espiritual, hay un liderazgo de otro tipo. También con Shmuel vemos esto. ¿Ok? Bueno, y la Haftará nos va a quedar para el próximo encuentro, pero yo quería compartiros una última idea antes de que terminemos la clase hoy, que tiene que ver con Yom Kippur. Se acerca Yom Kippur, es un momento de profunda reflexión, es un momento en el que tratamos de aprender, de mirar hacia adentro. Y os traigo un ejemplo de un piut, un poema litúrgico, escrito por una mujer en el siglo XVIII. Y es una joven que se llama Freja Bat Yosef, o Freja Bat Abraham Bar Adiva, ¿okay? Depende de cómo aparece mencionada. Ella no era solamente una mujer, sino que era una mujer que ejercía el liderazgo en su comunidad. Era lo que hoy llamaríamos una rabina. La primera rabina del mundo no fue ordenada en el siglo XIX, o en el siglo XX, perdón. En Marruecos, en Túnez, son los dos sitios donde Freja tiene un papel, donde comienza y termina su existencia. Había mujeres que eran no solamente estudiosas de la Torá, no solamente profundas conocedoras del hebreo, ella escribe en hebreo y tiene un hebreo perfecto. Y el hebreo de ella no es un hebreo aprendido en un ulpan para Olim Hadashim. El hebreo de ella es el hebreo del estudio sistemático de la Torá. El hebreo de ella es el hebreo de una persona con una gran sabiduría y con un gran conocimiento de las fuentes rabínicas, de las fuentes tradicionales, con el hebreo de una estudiosa de la Mishnah y del Talmud. Es el hebreo que ella habla y en el que ella escribe. Lastimosamente, no se han conservado muchas de sus obras, pero sí que se conservó esta en concreto. Y es un poema que, igual que vamos a ver en la Tfilá de Haná, que habla desde el lugar del, no voy a decir el sufrimiento, pero sí voy a decir desde el lugar de la amargura en el corazón. Ella vive una época muy complicada, hablando geopolíticamente sobre el norte de África. Una época en la que
diferentes reinos o diferentes shelitim están desestabilizando la zona y tiene que huir con su familia de Marruecos, junto con una gran cantidad de población de la zona de Marruecos, judíos y musulmanes, que tienen que irse hasta Túnez, porque Argelia genera un conflicto, ciertos gobernantes argelinos, ¿ok? Entran en guerra. Y lo mismo, este conflicto les persigue en Túnez. Y en Túnez se ve encerrada en una situación terrible. ¿Y qué es lo que pide aquí ella en esta tefila? Pide que Dios escuche a Bad Yosef, pero se refiere al Knesset Israel, que escuche su oración, que les permita llegar a la tierra de Israel. Fijaos, siglo XVIII, una mujer. Lo que vamos a hacer, con vuestro permiso, tenéis el texto aquí en castellano, traducido al castellano, y vamos a escuchar os invito a que escuchemos juntos, para cerrar nuestra clase, este piut. Os voy a enviar el link, lo tenéis ya también en la carpeta compartida, pero os lo voy a enviar también después, y Ojila Lael, y quiero que leáis el texto, y después quiero que me transmitáis algunas de las ideas. Nos quedan 2 minutos, está claro que quien tenga que salir de la clase para continuar las actividades puede seguir. El texto, os voy a enviar los links para que lo tengáis.
הושיענך ועשה למען שמך כל חטא מחולי כל חטא מחולי בוקר ותשמע קולי בוקר ותשמע קולי בוגי רחל יחידתי צורי חזק קהילתי והעלני לארץ חמלתי ותתני לי בתוך רבים אהל אלינו רגלו ירים בעולנו אף לחסך אלינו וצפן זבוני בוקר ותשמע קולי 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 בוקר ותשמע Ok, yo os voy a pasar un link. En ese link vais a encontrar, por una parte, la traducción del texto al castellano y también vais a encontrar un poco de información sobre ella. Hay bastantes artículos sobre ella, artículos científicos, digamos, artículos académicos. Quisiéramos que hubiera más, pero no hay tanta información. El nombre era, como preguntaba Maro. Ella nació en Marruecos, pero como os comentaba antes, tuvo que trasladarse a Túnez, a Tunís. El nombre, Rab, tú lo has dicho. No llegué a anotar yo tampoco. Y desapareció en un ataque de los argelinos contra Tunís. Ella desapareció lamentablemente. Así que bueno, con este hermoso texto de Freja Bat Yosef, nos despedimos y os deseo Gemar Hatimah Tová y Tzom Kal a todas y a todos. Yo le puedo hacer una preguntita antes que nos despidamos.